recién a partir del lunes. Bueno, 35 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Bueno, ayer se conoció una decisión que ha tomado el Superior Tribunal de Justicia a partir de una presentación que hizo el Defensor del Pueblo, una presentación declarativa respecto de la competencia de la justicia respecto de la política sanitaria. Por eso está en línea con nosotros y tiene la amabilidad de atendernos el doctor Eduardo Hahn, que es miembro del Superior Tribunal de Justicia. Doctor Hahn, buen día, ¿cómo le va? Fernando lo saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, doctor Hahn, ¿podría explicarnos a nosotros que por ahí somos medio neófitos en la materia, qué fue lo que finalmente decidieron ustedes ayer en el Superior Tribunal de Justicia? Mire, explicar un fallo, uno corre el peligro de decir algo de más o de menos, pero de todas maneras, es decir, lo que está en el fallo, y bueno, eso después puede ser sometido a la crítica de las personas que pueden decir que está bien, está mal o que es regular, en fin. La sustancia en general del fallo tiende a defender la autonomía provincial, es decir, un funcionario del gobierno federal no tiene que inmiscuirse en cuestiones propias de la provincia. Es decir, las provincias son autónomas y por lo tanto conservan la posibilidad de dictar sus propias decisiones. La competencia que tiene la nación, es decir, lo federal, en los tres poderes, en las tres maneras de gobernar, que sería el ejecutivo, la ejecución que hace el poder ejecutivo, el dictar normas que hace la legislatura y el aplicar las leyes a los casos concretos que hacen los jueces, es una facultad que en principio es originaria de las provincias y que estas en la Constitución le han delegado al Poder Federal, pero como es una delegación, es estrictamente lo que se delegó, nada más. Aquí estamos ante una situación en la cual corresponde a las provincias intervenir, porque las provincias tienen dictan su reglamentación del DNU nacional, sí. El gobierno nacional, el Poder Ejecutivo se lo ha permitido, y en consecuencia el que tiene que, en todo caso, pedirle una rectificación a la provincia es el Poder Ejecutivo Nacional. Pero hasta ahora, aparentemente, la provincia no está violentando el decreto nacional, de manera que no existe una razón para que se intromezca una autoridad federal, ¿se entiende? Sí. El tema parte del respeto a las autonomías provinciales y al sistema federal de gobierno, que bueno, para bien o para mal, algunos no estarán de acuerdo. Hay constitucionalistas en nuestro país que son los menores, pero que no están de acuerdo con el sistema federal, y bueno, pero nosotros en la Constitución tenemos un sistema federal y la provincia tiene su autonomía. Claro, es decir, doctor Hahn, si yo traduzco lo que usted me está diciendo, debería ser la justicia provincial la que intervenga en estas presentaciones, digamos, que se... La justicia provincial, eventualmente, en última instancia, el que se sienta lesionado por lo que diga la justicia provincial puede pedir un pronunciamiento a la Corte Suprema. La Corte Suprema sí tiene facultades para intervenir si lo considera, pero bueno, pero no podemos que cualquier funcionario federal entre a decidir cuestiones que son materia de la provincia, no son materia federal. La materia federal es, por ejemplo, la introducción de mercaderías al país, es decir, la importación, exportación, pero no es una competencia muy específica.
Mire, por ejemplo, cuando hay un accidente en la ruta nacional número 11 y es un accidente común, interviene la justicia de la provincia. Sí. La ruta es una ruta nacional y sin embargo interviene la justicia de la provincia, no interviene la justicia nacional. Porque la justicia nacional es una justicia de excepción. Claro. Ahora, no se puede meter en las provincias sí. así nomás. Tiene que tratarse de cosas específicas, como le digo, o el contrabando, o cosas que están determinadas de esa manera, por ejemplo, la falsificación de un documento nacional. Yo falsifico un DNI, bueno, es un documento nacional, se ha perjudicado a la nación, pero el grueso, la mayoría de la competencia la tienen las provincias. Claro. Doctora, inclusive si, como en este caso, hay el reclamo de un derecho constitucional, como por ejemplo el libre tránsito, por ejemplo, ¿también debería recaer en la justicia provincial en todo caso desde esa perspectiva? Por supuesto. Es decir, los reclamos eventualmente de habeas corpus, pongámosle, porque ya que hablamos del tema, deberían caer en la justicia provincial. Escúcheme, con la cuestión de la pandemia, el derecho al libre tránsito está siendo controlado en todo el país. No es solo Formosa que controla la entrada y salida de la persona. En diversos lugares del país también se han cerrado provincias. Sí. Jujuy, por ejemplo. Es decir, no, y se abre de a poco y ahora parece que va a haber aviones, pero todo está muy controlado por la gente que sabe que es la gente que incluso no saben tampoco concretamente y específicamente todo, que es la gente de los infectólogos, la gente que está trabajando en la pandemia, que son los científicos. Yo no le puedo decir al científico, mire, ¿por qué usted me dice que no hay que circular a tal hora? Porque hay que tratar de que la menor cantidad de gente se junte, se reúna, porque hay que usar barbijo. Ellos están usando cuestiones científicas que los jueces no estamos en capacidad de valorar si son buenas o son malas. Ahora, doctor Han, igualmente, pese a lo que se ve, por supuesto, yo le pregunto esto y sé que usted puede, digamos, exceptuarse de responder esto tomando en cuenta la eventualidad de que la justicia finalmente de Formosa avance también en resolver estas cuestiones, ¿no? Que finalmente será la Corte la que debe resolver ahora, ¿no es cierto?, la competencia, si es la justicia federal o es la justicia provincial la que debe seguir interviniendo. Primero le pregunto eso, ¿efectivamente la Corte debe resolver esto ahora? Y sí, puede llegar a la Corte, no sé si se hace el planteo, puede llegar a la Corte. Claro. La provincia puede llegar a la Corte. Ahora, con lo que decidieron ustedes ayer, desde el punto de vista ya de la funcionalidad, ¿el juez federal puede seguir dando pie a los habeas corpus o ya está inhibido de hacerlo, por ejemplo? No, él no tiene por qué seguir nuestro dictamen. O sea, no es vinculante, digamos, para el juez. No lo vincula, no lo vincula. Yo lo digo por ahí en alguna frase. Sí, yo he leído el fallo. Pero dejo sentado de que la competencia es provincial, pero esta competencia, la competencia entre un juez federal y la justicia provincial la tiene que definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el organismo que vendría a estar por encima de los dos. Claro. Tiene que resolverla un organismo que está encima de los dos. Sí. Y en este caso el organismo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Si eventualmente la provincia decide ir a la Corte para decirle, mire, nosotros tenemos un fallo del Superior Tribunal que dice esto, que la competencia es provincial. Sí, la provincia puede ir a la Corte, eso ya es una decisión que yo le diría de política judicial, y si la provincia lo decide, irá a la Corte a través de la Fiscalía de Estado e iniciará las acciones correspondientes. Ahora, doctor Han, ya escapa, sí. ¿no? Seguramente usted habrá visto. Ya escapa al Poder Judicial. Claro, obviamente. Ahora, seguramente, doctor Han, usted habrá visto esta situación de lo que se denomina los varados, ¿no? Es decir, gente que espera para poder ingresar, o hay personas que inclusive esperan meses para poder recibir una respuesta.
Con lo cual, digamos, estas personas consideran de que hay una vulneración de su derecho, digamos, en definitiva. Eso, digamos, no contempla esa posibilidad de una corrección por parte de la justicia en este sentido, decir, bueno, esta gente necesita una respuesta en definitiva. Pero bueno, pero el tema es que se tendría que plantear en la justicia provincial y hay que ver la posibilidad que tiene la provincia de amparar a toda esa gente. Ahora, imagina que tienen que ser internados, tienen que hacer todo un procedimiento. Ahora ¿Está la provincia en capacidad de recibir esa gente, hacerle la internación y todo eso? Porque si no, estamos creando un peligro gravísimo para la sociedad. Claro. Si nosotros entramos 10.000 personas que entren en una semana y ¿qué pasa? ¿Quién las controla? Claro, el problema es que el problema, doctor Hank, por lo menos por lo que uno ha visto, ¿no? Es que hay gente que espera meses para poder recibirse esa respuesta para ingresar y hay otros que lo tienen en tiempo un poco más expeditivo, digamos, ¿no? Y me parece que por ahí también está un poco el planteo que se realiza en estos habeas corpus, por lo menos por lo que uno ha podido leer. Ahora, bueno, yo ese tema no está bien, no, yo se lo comento nomás. Sí, no, por supuesto, por eso se lo comento nomás. Ahora, doctor Han, imagino que usted habrá visto todo esto, porque obviamente también, como usted decía al comienzo de la nota, todos los fallos de los jueces son opinables, digamos, ¿no? Desde el conocimiento y de la perspectiva que tenga cada uno, obviamente. Me imagino que seguramente usted habrá visto críticas al fallo que ustedes han tenido como en sintonía con el gobierno provincial, digamos, ¿no? Como quitándole la independencia en la decisión que ustedes han tomado ayer. ¿Cómo le caen esas críticas, digamos? ¿Cómo, si las ha visto, por supuesto, y en todo caso? No le he visto las críticas. Bueno, las redes sociales, obviamente, esto, digamos, básicamente. No, yo no participo de redes sociales. Pero usted dice o sostiene que hay independencia en este fallo y en la justicia particularmente de Formosa. Y bueno, yo lógicamente sostengo que lo hemos hecho con independencia. Ahora, que crean que no, y bueno, que crean que no. Yo no puedo cambiar la mentalidad de la gente. Me parece que todo depende del lado en donde usted está parado. Y esto es así, y bueno, los que están parados en una vereda dicen que están equivocados los de enfrente, y los de frente dicen que están equivocados los de este lado. Ha sido siempre el problema de los jueces, es decir, cuando se resuelve una cuestión y se perjudica a algunos, esos se enojan y empiezan a decir cosas. Después, si se favorece a los otros son los que se enojan, y así es de nunca acabar. Pero nosotros tenemos que cumplir con la aplicación de la ley, más allá de que les guste o no les guste a determinadas personas. Doctor Han, le agradezco mucho su tiempo, muy amable, como siempre, un abrazo.